Se comenta que ciertos instantes se quedan grabados en lo más profundo de tu ser, perdurando mucho tiempo después de haber ocurrido. Se enroscan a tu alrededor como sombras mudas, constantes y sin sonido. Han transcurrido 2 años desde aquella fecha señalada. Han transcurrido 2 años desde que el mundo cambió de forma irreversible, tal y como lo conocíamos. Mateo, tarea que parecía fácil y rápida, se convirtió en algo considerablemente más complicado. Cuando decidimos ir a la playa con mi hijo, Pauline, el sol brillaba en lo alto, y la brisa salada nos invitaba a vivir emocionantes experiencias. Mi esposo, Daniel, no pudo acompañarnos. Jamás lo realizó. Siempre he dado prioridad a mi trabajo, y en medio de esa soledad he aprendido a desenvolverme. No obstante, una atmósfera tensa e inolvidable impregnó el ambiente en esa jornada, señalando lo excepcional del momento. Tanto en aquel momento como ahora mismo, quitamos las toallas, nos entregamos al cálido abrazo del sol, dejándonos acariciar por su intenso calor. La jornada se caracterizó por una sensación de calor abrumadora. Experimenté la sensación reconfortante de un abrazo que me alejó del ruido del mundo, y acudí a Pauline para que me ayudara a esparcir el calor del sol sobre mi espalda. No dudé en tomar acción. Es mi hijo, un niño muy especial para mí. ¿Cuál es la razón por la que debo cumplir con esa tarea? En un principio, experimenté una sensación de pureza, con solo sus manos extendidas para brindarme apoyo. Vicente, embargo, en ese momento, algo rozó mi ojo. La sensación se desbordó, descendiendo poco a poco, cada acción cargada de expectativa. A pesar de todo, decidí dejarlo marchar. ¿Cuál es la razón? ¿Consideras que has explorado a fondo tu propia esencia? ¿Cómo está tu familia? La esencia de tu ser, los lazos que tejen la construcción de tu existencia. Vicente, embargo, existen ocasiones en las que un instante puede revelar por completo la verdad. Aquella trágica jornada en la costa transformó por completo mi vida, marcándome de manera imborrable desde ese momento. Durante más de 15 años, Daniel y yo hemos sido compañeros de viaje en la búsqueda de hogares. Quienes tenían conocimiento de que habíamos sido engañados resultaban ser el esposo perfecto. Mateo ve la residencia, se erguía con altivez, rebosante de la alegría de los descendientes del alma, representando la esencia de una existencia plena y satisfactoria. Vicente, embargo, solo al recorrer las paredes se hacen visibles las fallas. Solo aquellos que las atraviesan son capaces de experimentar la sensación de vacío que los envuelve. Durante muchos años, Daniel dedicó toda su energía a su trabajo, permitiendo que éste lo absorbiera por completo. En los momentos de calma de las tardes, en la tranquilidad de los atardeceres, e incluso en medio de la felicidad contagiosa de las celebraciones, muchas veces llegué a la conclusión de que sus actos estaban motivados por nuestro beneficio. Su dedicación incansable y el extenso tiempo invertido laborando se destinaron por completo a construir un porvenir más prometedor para nuestra familia. Vicente, embargo, con el transcurso del tiempo, esa lógica comenzó a desmoronarse. ¿Cuál es el precio de una vivienda deshabitada, alejada de la tranquilidad de la cotidianidad? Ya no me miró. Al entrar, sus ojos se fijaron intensamente en mí. Se enfocó en investigar mi estado de salud, mis preferencias y lo que requiero. Nuestros diálogos estaban cada vez más cerca, con un rápido intercambio de dinero, alimentos y los pequeños. El corazón de ella se encendió de amor por Pauline y la encantadora hermanita, Sophie. A pesar de estar presente, él seguía siendo como un fantasma evasivo, una esencia que se desvanecía, engañosa e inaprensible. Eleanor estaba sentado a la mesa. Un profundo silencio nos rodeó, y no pude evitar sentir que me había vuelto imperceptible para él. Aquel amanecer se sumergía intensamente en mis pensamientos. Al entrar por la puerta, Daniel irrumpió en la cocina, su rostro reflejando una clara sensación de urgencia, mientras el aroma de las especias impregnaba el ambiente. Tomó su bolsillo, depositó un suave beso en la frente de Sophie y me echó un vistazo fugaz. «Claire, te pido disculpas. En el día de hoy me resulta imposible conseguirlo». Expresó sus palabras con un tono de premura. Un objeto llegó hasta la superficie de la mesa. Tomé mi idioma con una sonrisa sencilla. La risa familiar surgía en mi garganta una vez más. Me dije en voz alta que todo marchaba correctamente.
Pauline y yo teníamos la posibilidad de regresar a casa. Cuando tenía 16 años, Pauline era un joven de estatura elevada y aspecto descuidado. Sus ojos color miel heredados de su padre resplandecían con una mirada más apacible y reflexiva. Cuando me di cuenta de que estábamos solos, su silencio decía mucho. Tomó las bolsas de manera despreocupada y me siguió hasta el automóvil. Eleanor, el vehículo avanzaba por la carretera, se acomodó en el asiento del copiloto, con la mirada perdida en el paisaje exterior, inmerso en sus pensamientos, como un joven común atrapado en un instante de ensoñación. Al mirarlo, una sonrisa se dibujaba en mis labios, llena de calidez, y que no olvidaría. Su crecimiento era tan rápido que me sorprendía, y me invadía el temor de que en algún momento podría sonreír, y él se marchara de mi lado para siempre. El trayecto hacia la playa se prolongaba, con un camino que se extendía interminablemente ante mí, mientras mis pensamientos vagaban, como solían hacerlo, hacia Daniel. Los recuerdos de las experiencias que compartimos vinieron a mi mente. Cada uno de ellos es un vivo testimonio de la amabilidad que compartíamos. Y, sin lugar a dudas, un claro recuerdo de la amabilidad que compartíamos. Veladas repletas de emocionantes películas, senderos sinuosos bajo el cielo estrellado y travesías improvisadas impulsadas por la felicidad que todo esto conlleva. Los recuerdos de su caricia vinieron a mi mente, la forma en que sus ojos brillaban intensamente al encontrarse con los míos. Hacía mucho tiempo que no volvía a sentir esa emoción. Me siento rodeado por la oscuridad, un vacío donde antes había un exceso de emociones. La fatiga me envolvió como una carga pesada, el peso de mi invisibilidad aplastándome con intensidad abrumadora. Eleanor nos dirigíamos hacia la playa. Pauline me pidió que lo siguiera hasta un rincón apartado en la orilla, donde pudiéramos desconectar del mundo y relajarnos. Espolvoreé las toallas con sal mientras colocaba la sombrilla para protegerme del intenso sol. De repente, una urgencia misteriosa me atrapó, me atrajo hacia ella y me impulsó a expresarme. Tal vez la sensación de estar solo lo abrazó, la carga de ser la única presencia en medio de ese inmenso vacío. Tal vez lo único que anhelaba de verdad era tener a alguien presente, un espíritu, que pudiera escuchar mis palabras imprevistas. ¿No resulta revitalizante salir al exterior y percibir el entorno que nos rodea? Eleanor intentaba mantener un tono alegre en mi voz. Sentía cómo la incertidumbre se apoderaba del ambiente. Sus dedos se deslizaron con elegancia por el cabello mientras él lanzaba un grito. La voz de él contestó con agrado, casi en tono elevado, como si las palabras tuvieran miedo de interrumpir el silencio que llenaba la habitación. Incliné mi cuerpo sobre la tela. El calor del sol me rodea, penetrando hasta lo más profundo de mi piel. En un instante me quedé inmóvil, tratando de superar los obstáculos de los años recientes, aunque solo fuera por un breve momento. Fue entonces cuando una repentina comprensión me impactó. La luz del día se convirtió en mi protección esencial contra el sol, un compañero olvidado en mi exploración de nuevas experiencias. Cuando me desperté, mis ojos se posaron en Pauline. ¿Podrías echarme una mano con esto en la parte de atrás? ¿Sería posible? Me hice una pregunta a mí mismo. Mi agujero me sorprendió. Estaba justo fuera de mi alcance. Detuvo su movimiento por un instante, mostrando un destello de duda en su rostro, hasta que finalmente tomó la botella que le ofrecía. Tomé asiento de nuevo en el pañuelo, con mi rostro apoyado en su textura, aguardando con el corazón latiendo en el silencio. El primer contacto fue deslumbrante, sorprendente, como si temiera que la más mínima presión pudiera quebrarme. En mi rostro se dibujó una sonrisa cálida al recordar con intensidad aquellos días de juventud, cuando sus manitas se aferraban a las mías mientras recorríamos juntos las calles en movimiento. Sería conveniente aplicar un poco más de presión. Pedí con voz entrecortada, apenas audible en la oscuridad que nos rodeaba. Todo saldrá bien. Él continuó con su suave masaje, aumentando la presión a medida que extendía el aceite por mis hombros y hacia la parte baja de mi espalda. Al cerrar mis ojos, me dejé llevar por el cálido abrazo y el ritmo de sus caricias. En ese instante me entregué por completo al disfrute del momento. Desde que la calidez de otro abrazo tocó mi piel, el tiempo pareció detenerse por completo. El rechazo hacia esa idea se adentró en mi mente más de lo que estaba dispuesto a admitir. Vicente, embargo, en ese momento, sus manos comenzaron a deslizarse hacia abajo. Cada vez que me movía,
Experimentaba una sensación que recorría la curvatura de mi espalda hacia abajo. ¿Y si qué te siento? Hasta hacia abajo. Al intentar hablar, mi aliento se detuvo en la garganta y al abrir la boca, me vi envuelto en un silencio que me dejó sin palabras. Mateo avalancha de ideas invadió mi mente. Sin embargo, decidí mantener mis palabras atrapadas en un profundo mutismo. Me convencí de que todo estaba en orden, que él simplemente estaba brindando su ayuda, y yo permitía que mi mente divagara sin control. Vicente, embargo, bajo la apariencia, una verdad surgió en mi interior. No era como yo lo imaginaba. Bajaron sus manos en el aire, alejándose mucho de la frontera donde reposaba la toalla. Mateo, atmósfera cargada, se apoderó del ambiente, una combinación de su inseguridad entrelazándose con la mía, cada latido reflejando la importancia del instante. En vez de impedirlo, le expresé frases que lo engañarían eternamente. Todo saldrá bien. Lo que le expresé a continuación me engañaría eternamente. Expresiones que jamás deberían haber sido pronunciadas. Las palabras se inclinaron en el aire, creando una sensación de peso que rodeaba mi ser. Al pronunciarlas, comprendí que no había marcha atrás. En silencio se mantuvo Pauline, sin variar su ritmo mientras ejercía presión. Cerré los ojos, percibiendo un sonido que descendía por mi espalda, mientras sus manos se adentraban en una zona vedada. Sentía cómo mi corazón golpeaba en mi pecho, un ritmo frenético que parecía haberme tomado por sorpresa. Mateo, fuerte determinación, nació en mi interior. Me impulsó a ponerme de pie, a interrumpir el silencio, a demandar que detenga sus actos. Vicente, embargo, opté por no llevarlo a cabo. Me fue imposible realizarlo. He aceptado los sucesos. Incluso en este momento, las causas me confunden, envueltas en enigmas. Tal vez fue la carga de estar solo, tal vez fue la urgencia de aceptarme, una persona que lloraba sintiéndose completamente desorientada. Tal vez habría dejado de sentir cualquier tipo de inquietud. Desde que llegué a ese lugar en la costa, algo en mi interior se quebró y, a partir de entonces, todo ha experimentado un cambio irreversible. Se valora mucho tu constancia en continuar con esta travesía. Agradezco tu apoyo incondicional. Comprendo lo complicado que puede resultar asimilar esta información, y aprecio sinceramente tu disposición para escuchar. Si esta narración te cautiva o resuena con alguien cercano a ti, te animo a expresar tu respaldo con un me gusta y a suscribirte. Anhelo crear más relatos como este, un recordatorio impactante de que no estoy sola en este camino. Con ese propósito, pretendemos explorar con mayor profundidad la trama que se desvanece. A partir de entonces, todo parecía transformarse a mi alrededor. Los sucesos que se desarrollaban en mi cabeza, cada instante vivido con minuciosidad, la fuerza de mis emociones innegable, y cómo la mirada de Pauline se posó en mí provocaron un estremecimiento en mi espalda. Fue un momento de gran significado que quedará grabado en la memoria. El ritmo nunca se desvaneció, mientras los sucesos de esa jornada se reproducían vívidamente en mi memoria. Sus manos se aferraron a mí con fuerza, absorbiendo con tal intensidad que generó sonidos a mis espaldas, a medida que la tensión crecía en mi interior, negándose a soltarme. Un intenso sentimiento de aversión me invadió. Un profundo resentimiento brotó en mi interior, despertando las emociones que intentaba mantener ocultas, sentimientos que me envolvieron con mi propia esencia y ser. Daniel se mantuvo con una felicidad inusual ante los sucesos extraños que ocurrían a su alrededor. Al entrar por la puerta, la carga de la jornada lo señalaba como un fardo pesado. Su brazo mostraba asombro, un silencio que evidenciaba las batallas libradas, mientras que en su rostro se reflejaban señales de cansancio, cada arruga narrando su propia historia. Presionó sus labios contra mi cebo, un leve susurro de la tranquilidad que solía poseer. ¿Se trató de una jornada que daba la sensación de alargarse sin fin? Me cuestioné, mi corazón latiendo con emoción por establecer una conexión con un murmullo suave. Gritando, se escuchaban sus pasos al avanzar hacia la habitación, impulsado por una determinación que lo guiaba. Él era el bailarín de la rutina diaria. Permanecía como una sombra, un recordatorio sorprendente de que nuevamente se encontraba sumido en la oscuridad, invisible y puro. Eleanor, la habitación, se sumía en la oscuridad. Me sentí completamente despierto, observando fijamente la celda mientras los sonidos resonaban a mi alrededor. En medio de un profundo silencio en la casa, mi mente se llenaba de un caos de pensamientos.
Los pensamientos de Pauline se apoderaron de mí. Su presencia se deslizaba entre las sombras y los sucesos desencadenados parecían una tormenta acercándose en el horizonte. Mateo, sensación de prisa, me invadió al percatarme de la amenaza de seguir avanzando en esta dirección. Decidí terminar con esta situación antes de que se convirtiera en algo que no se pudiera cambiar. No obstante, una parte más sombría y apartada de mi ser se aproximó a eso, anhelando ser notada, acariciada, experimentando la sensación de ser reconocida. Conforme los días se aproximaban entre sí, los pensamientos de Pauline flotaban en el ambiente. Un silencio denso que resonaba con mayor intensidad de lo que cualquier palabra podría comunicar. Me enfrenté de frente. En vez de manifestarse para aproximarse a él, se dirigía hacia las zonas oscuras. Eleanor realizaba las tareas de cocinar, limpiar o simplemente estar en silencio a medida que la noche avanzaba. Sus ojos se posaron en los míos y dejé que se perdiera en ellos. Lo solté en el preciso momento en que me permití huir. El fin de semana que viene, el calor envolvió la casa con fuerza, haciendo que cada inhalación fuera un desafío. Mateo vez más, Daniel se había esfumado, sorprendido por las solicitudes de otra modificación apremiante. Mateo vez más, Pauline y yo nos encontrábamos solos, aislados en nuestra propia burbuja. Me acerqué a él y le propuse la idea de huir juntos a la playa, donde las nubes susurraban confidencias y el sol coloreaba de azul nuestros recuerdos. Eleanor reflexionaba sobre mi propuesta. Una sombra de incertidumbre invadió mi pensamiento. Tal vez pensaba que el aire fresco rompería la neblina que nublaba mi pensamiento. Tal vez deseaba poner a prueba mis capacidades para averiguar si era capaz de liberarme de todo lo que me retenía. En un silencio absoluto, el automóvil se abrió. En esta ocasión, Pauline decidió ignorar lo que escuchaba. Observó a través de la ventana, su pie moviéndose con una fuerza lamentable, al intentar captar las palabras desesperadas que pudieran surgir de incluso el grito más angustioso del pensamiento. Cada vez que intentaba expresarme, las palabras parecían burlarse de mí, al quedar atrapadas en un incómodo mutismo. Al atravesar la niebla, experimentamos un silencio que abraza la playa, con su extensa extensión casi desierta. El agua relucía en un intenso azul oscuro mientras la brisa acariciaba mi rostro, generando una sensación que removía algo en lo más profundo de mi ser. Mateo vez más, enfriamos las toallas mientras Pauline, lleno de nervios, nos ayudaba a encontrar el sitio ideal. En esta ocasión, me vi inmovilizado, sin poder encontrar las palabras adecuadas para resguardarlo del intenso abrazo del sol. Tomé asiento en completo silencio, con los ojos sellados, creando una apariencia de rutina a mi alrededor. Vicente, embargo, incluso en esa ocasión, su mirada se tornó intensa debido al ambiente denso y poco adecuado. Un ruido resonó a mis espaldas al percibir su mirada clavada en mí. En ese atardecer, la tensión alcanzó su punto máximo. Antes de despedirnos, optamos por encontrarnos en los baños de la playa, donde el aire denso circulaba a nuestro alrededor, mientras el agua se deslizaba, eliminando los vestigios de nuestra travesía. Lo que inicialmente parecía ser un instante de urgencia, simplemente un refugio para deshacernos de la arena, pronto se transformó en algo de mayor profundidad. Vicente, embargo, en ese sitio, ocurrió un suceso que aún hoy sigue captando mi atención. Pauline se sumergió en el agua, notando cómo crujía debajo de su espalda como un abrazo refrescante. Permanecí en la penumbra, contemplándolo durante un instante, antes de decidir actuar. Eleanor secó mi piel con suavidad. Un impulso me invadió al sentir el agua caliente caer sobre mi cuerpo, despertando cada nervio con su cálido contacto. La mirada de asombro de Pauline se posó en mí. La mirada que mostraba era como una máscara que ocultaba la tormenta de ideas que bullía en su interior, un torrente repentino de emociones inesperadas, una brisa de dudas o quizás un sentimiento que abarca la esencia de todo. El silencio lo rodea, una barrera sólida que comunicaba de manera elocuente, sin pronunciar palabra alguna. Cerré los ojos junto a él brevemente y luego propuse un sonido sorprendente de un pensamiento incomprensible para mí. Quizás intentaba mostrarme que tenía el poder de detener la lluvia y poner fin a esta situación. Quizás estaba probándome a mí mismo o desafiando los límites de mi propia fortaleza. En un instante fugaz, la duda se reflejaba en su mirada. Sin embargo, cedió ante la situación,
arreglando sus pantalones con un gesto decidido. En ese momento nos encontrábamos solos, rodeados por el agua que caía con desesperación a nuestro alrededor. Alejándome de él, apenas lograba contener un grito. «Necesito asistencia con mi dolor de espalda». Realizó la acción. Su contacto era intencional, evocando recuerdos de nuestros anteriores encuentros, pero la energía eléctrica que se generaba entre nosotros era innegable. Al prolongarse la situación, era consciente de que pronto estaría adentrándose en un área vedada. La atmósfera se llenó de expectación cuando el sonido del agua opacó cualquier otro ruido, envolviendo la escena en un abrazo casi agobiante. En cierto instante crucial, enfrenté una decisión urgente: dar la espalda y esfumarme en la oscuridad. Me encontraba al borde de un abismo, sintiendo la carga de mis decisiones sobre mí. Resplandecía como una luz en medio de la noche. Podría ya haber finalizado. Vicente, embargo, cedí al instante, volviendo la mirada hacia él. La mirada hacia él, entrelazando mis dedos con los suyos mientras le solicitaba con más intensidad, acercándolo más a mi corazón. Al realizar mi jugada, él no opuso ninguna resistencia. Lo que ocurrió después quedó sellado en lo más profundo de mi mente. Mateo vergüenza tan intensa que resulta inefable. Negativa. Se trató de un viento de desesperanza, soledad y una oscuridad insoportable que desafía mi entendimiento. Recibió un fuerte golpe y emergió rápidamente con una urgencia impresionante. En el ambiente se percibía una tensión palpable, una sensación de prisa seca se extendía, como si la auténtica creación de la realidad estuviera a punto de desmoronarse en los límites. Experimentó una situación caótica y amenazante, donde cada instante la acercaba más al borde del desastre. Cada aspecto de su ser representaba una transgresión a la armonía de la naturaleza, un misterio insondable que me resultaba imposible contener en su implacable avance. Me costó decidir dar ese paso. Eleanor, el deslizamiento, sonaba a nuestro alrededor, permanecimos impasibles, el furioso torrente borrando cualquier indicio de lo sucedido, aunque la auténtica realidad seguía desesperada y sorprendentemente vigente. El abrazo era un refugio lleno de consuelo perdido, mezclado con lo que no debió ser, la tranquilidad ausente desde hace años, y me entregué por completo a ese momento. Tras el silencio que se instauró, las palabras resonaban con un peso abrumador, angustiosas e insoportables. Salimos de la escena al final del día, recogimos nuestras cosas y regresamos al automóvil en completo silencio. En el rostro angustiado de Pauline se notaba la piel carmesí que cubría sus cejas y la tensión que recorría cada gesto. En ese instante, el peso de mis decisiones se abatía sobre mí, como una tormenta desesperada que regresaba. Todo estaba borrado, una revelación me golpeó de repente. Nos habíamos adentrado en un reino del que no se podía volver. Después de mucho tiempo, una chispa se encendió en mi interior, devolviéndome una sensación de energía que creía desaparecida. El automóvil giró bruscamente, rodeándonos con un abrazo opresivo, sus límites apretándose, como si soportaran el peso del universo, como si el entorno tramara llevarnos hacia un abismo más profundo. Mis manos se aferraban al volante. Mis brazos tensos, como si estuviera enfocado en la carretera frente a mí, y mis pensamientos se agitaban desordenadamente, negándose a continuar. Aún percibía su existencia suspendida en el ambiente. Eleanor, sus manos se agitaban, su aura se intensificaba, y la tensión de lo ocurrido se percibía densa en el ambiente. Observaba con curiosidad el asiento del acompañante, un imán que atraía una y otra vez mi mirada. Se acomodó con serenidad, con los ojos cerrados junto a la ventana, su rostro y el recipiente reflejando la intensa tormenta emocional que experimentaba. De pronto, la calma que lo rodeaba fue interrumpida. «¡Madre mía!», susurró en voz baja, con un tono apenas por encima de un susurro, cargado de dudas, envuelta en un ambiente de dudas. Mis ojos buscaban los suyos sin éxito, incapaces de hacer contacto visual. El miedo me invadió, y su voz se quebró ante el silencio, un silencio inolvidable y sorprendente. ¿Qué ocurrió en ese lugar anteriormente? Un sobresalto de emoción recorrió mi ser, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Explorando un sonido de corazón ligero, consideré la posibilidad de usar la falta de conocimiento para animar la charla
o incluso enterrarla bajo tierra. No obstante, la denuncia no cumplía ningún objetivo. Después de todo lo que habíamos provocado, no. Tomé una respiración profunda, sintiendo mi aliento temblar, y revelé la verdad que cargaba en mi corazón. No estoy seguro, era la verdad, o al menos la versión más precisa que podía percibir. Me siento rodeado por la confusión, sumergido en una sombra de dudas acerca de los sucesos pasados y las causas que los motivaron. Lo único que pude comprender fue que todo a mi alrededor había cambiado por completo. El aire se llenó de sonidos una vez que regresamos a la carretera. Descendí del vehículo, sin embargo, nos vimos inmóviles en ese sitio, envueltos en el silencio del instante. Después, Pauline me volteó, sus ojos recorriendo el ambiente, llenando mi mente con una fuerza que enviaba escalofríos por mi espalda. Observé en su mirada una sombra que me provocó un escalofrío en la espalda. Ni la vergüenza, ni la confusión, ni la pesada carga de la vergüenza que flotaba en el ambiente. Mateo ansia que no se podía saciar. ¿Cuánto tiempo llevan experimentando estas emociones? El sonido de su voz cortó el silencio y recorrió mi espalda de arriba a abajo. En mi cabeza resonó la pregunta, llena de urgencia y sorpresa. Al cerrarse nuestros ojos, una poderosa energía se desató en mi interior, derribando los límites que había erigido previamente. No tengo idea, lancé un grito, apenas logrando romper el silencio que nos envolvía. Quizás Pauline sea un individuo que no corresponda al estereotipo tradicional de masculinidad.